Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener una remembranza de por qué es importante leer la Biblia, por qué es importante mantener una conexión con Cristo, por qué es importante reconocer que Dios envió a Jesucristo y que necesitamos de Él para ser salvos de la maldad de este mundo y mantener ese crecimiento espiritual. También vamos a ver el ejemplo de vida, o más que nada un testimonio de parte de un rapero mexicano de los 90 que tiene para mí es un fenómeno en el buen sentido con respecto a que él siguió un proceso de crecimiento espiritual basado en la Biblia, basado en un discipulado, basado en que él se gobernó y siguió las instrucciones de Dios para poder ser instruido por un discipulador y por un pastor que lo discipuló y que lo llevó a crecer espiritualmente. Nosotros tenemos retos con lo escuchas a Dios, la palabra de Dios llega a tu vida, entonces es como una espada de doble filo y esta espada te penetra hasta el alma, ¿verdad? Y te confronta. Y eso es cuando tú necesitas de Cristo. Y cuando tú dices, sí, Señor, hay pecado en mi vida, me arrepiento, te necesito, sálvame. En ese momento nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo invitamos a nuestra vida, lo ponemos como lo más importante en nuestro eje de vida. Pero a partir de ese momento empieza un crecimiento espiritual, una lucha interna entre lo espiritual y lo que nos rodea, nuestra carne, ¿verdad? Nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y es necesario que la persona que conoce a Dios mantenga esa conexión con Cristo y que esa conexión no se pierda o se diluya con el tiempo. Entonces es muy importante que las personas sean guiadas por alguien y que se basen en la palabra y que día a día la estudiemos y que día a día seamos confrontados con Dios y que Él cheque nuestros pensamientos, cheque nuestros deseos y que con su poder podamos ir a otro nivel, ¿verdad? Creciendo espiritualmente hasta el momento de llegar a la figura de Cristo, ¿verdad? O parecer lo más que se pueda. Entonces, vamos a lo más importante, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y aquí tenemos en segunda de Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Algo que me llama mucho la atención es como Timoteo le dicen antes de eso, este, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo, ¿verdad? Y, y así seas salvo. Entonces, nuestra salvación depende de nuestra confianza en Cristo. Sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo al momento que le entregamos nuestra vida a Dios. Sin embargo, hay que mantener esa conexión con Cristo. Lo que te va a dar esa conexión con Cristo es su palabra. A través de su palabra es un crecer, crecer. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú la lees y la meditas y ves lo que está diciendo y checas y comparas tu vida, tú mismo, haciendo una introspección, te vas a dar cuenta que hay cosas que debes obedecer a Dios, hay cosas que debes dejar, que Dios dice, ¿sabes qué? Deja tal cosa. Y tenemos que batallar con eso y con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo que resucitó al tercer día, vamos a salir adelante. Posteriormente vamos a checar otro versículo muy importante, ¿verdad? Cada palabra de Dios, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Entonces,
Algo que a mí me llama mucho la atención o que quiero mostrarte en este día es el testimonio de Fermín Cuarto. Esta persona aceptó a Cristo, pero siguió batallando con sus malos hábitos, su adicción a la marihuana y al alcohol. Él fue un rapero mexicano en los noventas, donde la verdad llegó a la cumbre del éxito y de alguna forma la palabra de Dios llegó a la vida de él. Sin embargo, en determinado momento de su biografía podemos checar que él es confrontado por su novia y le dice, oye, pero es que, ¿cómo es posible que sigas viviendo en el mugrero? Y palabras más, palabras menos, su novia ora por él sí también ora a Dios y dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y en un momento recibe un milagro, ¿verdad? A veces pensamos que los milagros ya no existen o pensamos que los milagros son cosas como que se abra el mar en dos o algo así, pero a veces hay pequeños milagros que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, a veces podemos ser sanados por Dios y a Dios en su bendita sabiduría y poder lo decide así. Pero a Dios lo que le interesa más es tu salud espiritual, ¿verdad? Porque tu alma es la que va a perseverar y a seguir después de esta vida terrenal. Hay una vida espiritual. Entonces, es muy importante que tú y yo recordemos eso y tengamos en mente que si esta persona pudo recibir ese milagro de paz, ¿verdad? Y que Dios le quitó las adicciones, lo que viene después es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te haga un milagro? Tal vez tú le estuviste pidiendo a Dios que te librara de cierto peligro o que te diera salud. Ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué vas a hacer con ese milagro? Esta persona, Fermín Cuarto, tomó su vida, escuchó a Dios, Dios lo guió a través de que necesitaba discipularse y no simplemente ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Entonces alguien le dio el tip de que ya no debía estar yendo a congresos sin antes él discipularse. Entonces la invitación es para que tú y yo podamos ser discipulados en la palabra y que día con día la estudiemos, la saboreemos y seamos confrontados con la palabra de Dios y que el Señor de la palabra, con su poder, nos lleve al siguiente nivel. Nosotros poniéndonos a disposición y Él llevándonos de la mano a crecer. Entonces, hay muchos cristianos, y me incluyo, que en esas épocas escuchamos de Dios y tal vez no tenemos la altura, ni la elocuencia, ni el poder de Fermín Cuarto. Entonces, yo te reto y me reto a mí mismo para que si esta persona pudo crecer espiritualmente, tú y yo también crezcamos. A veces nuestra religiosidad nos aprisiona y nos vuelve como algo duro, como algo rígido, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces tenemos que romper esas cadenas o tenemos que romper ese concreto, ¿verdad? De la religiosidad y salir afuera de nuestra área de confort. ¿Por qué hago estos videos? Es porque un día estaba en la iglesia y un pastor dijo, ¡Maranata! Gritó. Y entonces él menciona que el Señor viene pronto. Y de alguna forma tenemos que predicar la palabra. Tal vez tengo pocos recursos, tal vez no soy una persona muy erudita. Sin embargo, con lo poco que tengo te lo comparto, ¿verdad? Entonces, esta mañana yo quiero que tú escuches a Dios y le digas, Señor, aquí está mi vida. Quiero gobernarme, quiero que tú me gobiernes, quiero que tu palabra me muestre cada día lo que debo hacer, ¿verdad? El camino que debo seguir para dejar el pecado y para tener una paz, una conexión contigo, una conexión perpetua, conexión continua, ¿verdad? Eso es lo que nos va a poder permitir ver a Jesucristo cara a cara, día con día, y que no nos diluyamos, ¿verdad? En un sonido ahí a las 500 o que nuestra vida siga llena de pecado, ¿verdad? Y nosotros sufriendo por eso, porque el pecado esclaviza a las personas, les hace caos. Entonces, yo lo que he vivido en Cristo es que Él me da paz y me da vida eterna a partir de ahora. Dios te bendiga, espero que estés bien y que estés mejor cada día. Gracias.